pues un pequeño videíto para que ustedes lo vean, para que podamos ver la majestuosidad de estas especies. Y adicionalmente aquí, ya vamos a entrar en materia, les queremos mostrar un pequeño pedacito de un programa que hicieron de lo que ha venido trabajando Hugo en estas especies colombianas y pues los invitamos a verlo. Aquí les debe quedar la curiosidad después para que los vayan teniendo, para que puedan continuar pues con todas las publicaciones que hay. Hay unos documentales hermosísimos sobre el trabajo que han venido desarrollando Hugo en todo este proceso. Entonces, un pedacito para que nos motivemos a continuar con la charla. Otro país. Yo me he visto perdido en la mitad de la selva amazónica, en Costa Rica, en Panamá. Yo trabajaba, por ejemplo, en uno de los ambientes más raros que puede haber trabajado un ser humano, en la mitad de la noche, en la punta de la selva y capturando murciélagos, porque yo estudiaba los murciélagos que viven en el dosel, a 60 metros, a 40 metros del suelo. Con 48 años, Hugo Mantilla Meluc ha descubierto 3 nuevas especies de murciélago y tiene una cuarta en camino, algo que poquísimos biólogos en el mundo son capaces de hacer. Yo vendría a ser uno de los Batman, sí, somos varios, la verdad, o sea, son varios Batman por ahí volando. Se doctoró con honores en la Universidad de Texas, una de las mejores del mundo en el estudio de mamíferos, y tiene en sus manos el premio Koopman, el Nobel de los murciélagos. Pasa más tiempo con ellos que con su familia y habla mucho, pero solo lo hace sobre un tema. Lo primero que aprende un murciélago del mundo es el viento pegándole ahí colgado de la mano. Y es que lleva más de 2 décadas tratando de cambiar el miedo que la gente les tiene y convencerles que no se puede matar a un animal por el simple hecho de no gustarle su aspecto. La naturaleza hay que entenderla como cuando uno construye un castillo de naipes. Todas las piezas son importantes. Tú puedes quitarla cualquiera. La que menos te guste, el castillo se desarma porque cada una de ellas tiene una función especial. Este es uno de los sistemas más interesantes que tenemos en Colombia. A Hugo le gusta trabajar solo, pero conseguimos convencerlo para acompañarlo en una de las 5 expediciones que hace al año. Captura murciélagos y conociendo lo que comen, dónde viven y cuántos son, sabe si el ecosistema que habitan está sano. Y representan un elemento fundamental de la diversidad de mamíferos por la posición que ocupan en los ecosistemas. Nos habla mucho de cómo están funcionando las relaciones en el bosque. Mira, otra hembra preñada. Habitan en los 5 continentes y no tienen nada que ver con los roedores. No hay otro mamífero que haya evolucionado de maneras tan distintas como este animal, que cumple un papel decisivo contra las plagas que se comen los cultivos de maíz, cacao, caña y algodón. No se está viendo la presentación. Nos están informando que no se está transmitiendo los videos y la presentación. Entonces, Hugo, estás al aire para que podamos ir contando lo que pues nos vayas contando mientras arreglamos el problema técnico. Bueno, un placer enorme estar aquí hablando pues de uno de mis temas favoritos, que no solamente digamos es como mi área de desempeño profesional, que es el estudio de la diversidad, hoy que estamos celebrando el Día Mundial de la Biodiversidad, sino que además yo soy de esas personas que ha tenido la suerte de convertir ese gusto y ese hobby y esa motivación infantil de la curiosidad en su modo de vivir, en su vida, y a lo que le he dedicado, digamos, como la mayor parte de mi tiempo, con una colateralidad muy bonita, y es la posibilidad de pasar ese gusto y esas curiosidades
a nuevas generaciones. Yo soy principalmente, antes que un investigador, un profesor, y me siento muy orgulloso de esa condición, y creo que en la ciencia, más importante que resolver las preguntas que pueda resolver un solo individuo que tiene una vida limitada, hay una responsabilidad muy grande de encender la llama de la curiosidad para que nuevas preguntas más ajustadas, formuladas por gente incluso mucho más talentosa, nos puedan ayudar a entender el mundo, encontrarle su belleza y resolver los diferentes problemas que tenemos como humanidad. Entonces, sí, agradezco mucho la invitación de Colsubsidio, la invitación de Diana, quien conocí en el rol de estudiante ya mucho más chiquita que yo, vale decirlo, pero nos hicimos muy amigos en la universidad. Me da mucha alegría volvernos a encontrar pues, después del tiempo y en esta charla tan bonita. Hay varios temas que yo quisiera tocar hoy, muchos de ellos están relacionados con la fecha, que es el tema de la diversidad, entonces hablarles un poco de lo que significa la diversidad, cómo se genera, cómo los murciélagos son, antes que nada, un modelo muy importante, un manual, un libro muy importante que nos ha dado la naturaleza para entender no solamente a ellos, que en sí constituyen, digamos, como un objeto de estudio infinitamente poderoso, llamativo, sino a través de ellos conocer otros aspectos de la vida, del fenómeno, para mí el más sublime que tenemos en este universo. Más que los hoyos negros, más que las supernovas, me parece que el fenómeno más complejo y más bonito es el fenómeno de la vida. Y de lo vivo, de las cosas que suceden dentro de ese espectro, dentro de ese escenario de lo vivo, creo que la pregunta de la diversidad es la que es más compleja y la que encierra, digamos, como más bellezas. Entonces, quisiera, de una manera muy didáctica, ojalá lo logre, contarles un poco de por qué existe esa diversidad y por qué Colombia, sé que hay gente de otros lugares, pero por qué Colombia es un lugar, digamos, tan privilegiado, tan importante en términos de diversidad. Quisiera empezar tal vez con eso, diciéndoles, compartiéndoles que después de muchos años de investigación de muchos compañeros, porque la ciencia se hace de manera colectiva y esa es una de sus bellezas. Es un sistema donde cabemos todos, es un sistema de consenso, es un sistema de charla, una charla que tiene unas normas de juego para poder construir conocimiento, pero es un sistema que es colectivo y el conocimiento se define en lo colectivo. Si yo conozco algo y me lo guardo, es cualquier otra cosa menos conocer. Entonces, de ese producto de ese trabajo que se ha hecho en tratar de entender la diversidad de los murciélagos, a los que también llamamos quirópteros, porque sus alas están hechas de las manos. Quirón, como quiromancia, la gente que hace trucos con las manos, o quiropráctico, el que hace masajes. Quirón es la raíz griega para mano, y terón es la raíz griega para ala. Entonces, un quiróptero también los podemos llamar así, organismos que sus alas están hechas de las manos. La gente que estudia quirópteros en Colombia, que trabaja en diferentes lugares de la geografía del país, que es muy diversa, hemos logrado determinar que Colombia es el lugar del mundo que más especies, Diana, tiene de murciélagos. No hay otro país que tenga más especies de murciélagos que Colombia. Y esa es una... En eso que tú confirmas, igual es muy importante tenerlo en cuenta porque nosotros normalmente a nivel mundial nos reconocemos por las especies de aves o las especies de orquídeas, pero pocos tenemos en la mente que además pues somos unos de los más megadiversos en lo que son las especies de murciélagos o las especies de quirópteros. Entonces creo que hay muchos factores por los cuales nos tenemos que sentir nosotros privilegiados también por ese papel fundamental que desarrollan. Pero mira tú que lo que dices es súper clave para iniciar esta charla, y es que si eso está ocurriendo con otros grupos como las aves, que hay un número sustancial de aves en Colombia, de palmas, de orquídeas, como tú dices, o sea, somos un país y estamos en los primeros lugares, en los 5 primeros lugares de anfibios, de reptiles, de primates. Lo que quiere decir es que son los procesos que ocurren en este espacio geográfico
los que tienen que ver mucho con el origen de la diversidad. Y uno de esos procesos que es muy importante tiene que ver con nuestra geografía. Tiene que ver con los diferentes escenarios que las tablas, digamos, del teatro de lo que es Colombia le ofrece al fenómeno de la vida. Y a veces no somos tan conscientes de esto. A veces sí, a veces cuando estamos planeando vacaciones, seguro en Colombia hay más de un lugar al que quisiéramos ir por su belleza paisajística, por todo lo que nos ofrece. Colombia no tiene solo un mar, tiene dos mares, tiene playas distintas, tiene las montañas. Yo vivo en Armenia, que es un centro, digamos, muy importante de turismo, donde la gente hace cosas distintas allá arriba en las montañas y come cosas distintas y se mueve en ambientes que son diferentes. Entonces, donde la temperatura cambia, los regímenes de precipitación cambian y eso determina en últimas que lo que depende de esas características, digamos, climáticas, también cambia y cambia la vida, cambia la manifestación de la vida. Los llanos orientales son muy diferentes a lo que ocurre en el Chocó e incluso son muy diferentes de algo que ocurre muy cerquita geográficamente como es la Amazonía. Y la misma Amazonía, si la miramos con lupa, pues no es una sola unidad, se parece más como a un mosaico, como a un tapete que tuviera, digamos, como varios parches, y cada parche tiene condiciones que son diferentes a las cuales el fenómeno de lo vivo se ha ido adaptando en un proceso de mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Esa es una manera de mirarlo, desde la perspectiva de todas las posibilidades, digamos, de expresión estética, morfológica, de comportamientos que tiene cada una de esas especies, no solamente los murciélagos, ya vamos a hablar de los murciélagos, que es lo que hacen diferente. Pero es súper interesante porque en Colombia, si lo miramos desde la perspectiva informática, si nosotros entendemos la vida y las especies como pequeños, digamos, como discos duros que han ido acumulando información sobre el fenómeno de lo vivo en millones de años, pues cada especie es como un tesoro. Cada especie tiene contenido, un conocimiento, que es único, como es único cada libro, que ha sido escrito de una manera muy particular. Y eso es algo que es maravilloso, que no hemos hecho bien. No hemos sabido leer y aprovechar esa biblioteca que tenemos. Y muchas veces por descuido o por un descuido que a veces no parece tan descuido, que es no prestar atención, o sea, no saber, o sea, no estar pendientes de que esto existe, porque nunca nos contaron, pero también participamos de esa manera, digamos, en que se pierda eventualmente. Y lo que nos ha demostrado particularmente esta circunstancia, a la que en algún momento de la charla quisiera regresar, la circunstancia de la pandemia, la naturaleza nos ha enviado un mensaje muy claro, y es que es mucho más poderosa que nosotros, es mucha más poderosa que la arrogancia de nosotros y que conocemos poco, que a pesar de que hemos avanzado mucho, hay que sentirnos orgullosos de los avances que hemos tenido en lo científico y en los diferentes modos de conocer, porque la ciencia es solo uno de esos diferentes mecanismos en los cuales nosotros conversamos con el mundo natural. Hay muchos saberes que tienen que encontrar, digamos, puntos de coexistencia y tienen que encontrar traducciones para poder enriquecernos, porque la información no se desecha. Información significa un poder de manejo, un poder de entendimiento que nos permite un manejo de los elementos de la naturaleza. Mira ahorita contra la pared cómo estamos, porque no entendemos bien qué es lo que nos está pasando. Y algo que parecía muy distante, las especies en la naturaleza, en las selvas, en los bosques, en las puntas de las montañas o en las sabanas, o los bosques secos de nuestro Caribe, o los húmedos del Chocó, algo que parecía muy por fuera de la vida cotidiana, de montarse en un transporte público, de ir a trabajar a una oficina, resulta que esa distancia no era tal. Esa distancia era mucho más corta. Y que afectar la naturaleza tiene consecuencias que no sabemos manejar, consecuencias que no nos podemos imaginar, porque para poder imaginárnoslas tenemos que ir a estudiarlas. Entonces el mensaje es muy contundente. Uno,
que la naturaleza es muy poderosa y puede funcionar sin nosotros, que nosotros somos los que tenemos que hacer el esfuerzo para acercarnos a entender la naturaleza, y que uno de esos, mira tan bonito esto, y que uno de esos lenguajes con que los hombres hemos podido establecer conversación con la uno de esos lenguajes muy efectivo que la naturaleza lo entiende y nos responde en el mismo lenguaje, es el lenguaje de la ciencia. Entonces, así como todos nos recomiendan que hablemos un poco de inglés, no porque el inglés sea el idioma más bonito ni el más feo, eso ya es una cuestión de cada cual, pero es un idioma que habla mucha gente y en determinado momento te permitirá hablar con la gente que está en China, con los que están en Italia, con los que hablan portugués, de pronto si alguien habla inglés, o si tenemos un idioma común nos permite esa comunicación. Entonces, ¿qué nos permite la ciencia? Hablarle a la naturaleza y que la naturaleza nos responda, que la naturaleza nos cuente sus secretos. Todo el mundo debería hablar un poquito, saber saludar en ciencia. Así como podemos decir hi o yo no sé cómo se dice hola en muchos idiomas, hoy en portugués, no sé, o decir buenos días, bonjour, bon dia. Entonces, poder comunicarse con la naturaleza, tenemos que hablar un poquito de ciencia. La ciencia está en todo, tú lo decías. No te escucho, Dianita. Esto, a pesar de todo esto, no lo tenemos resuelto el tema tecnológico, lo hemos tenido que aprender ahí a la carrera. Pero lo que tú mencionas es muy importante. Si nosotros podemos explicar cómo suceden las cosas o por qué suceden las cosas, podemos también encontrar alternativas que nos permitan generar soluciones o posibilidades a lo que estamos viviendo. Esas cajas negras que no podemos explicar, que no podemos entender, o fenómenos que no podemos entender en la naturaleza, hacen que nosotros, como personas normales, cotidianas, no solamente los científicos, pues no podemos enfrentar o tomar alternativas. En eso que tú mencionas, hay varios mitos, o sea, se han generado muchos mitos alrededor de los murciélagos. Lo mencionaba al inicio con, pues de considerarlos tanto héroes como villanos, más villanos y un poco dentro de eso, esa oscuridad que todos tenemos en la mente de Drácula. Yo creo que aquí hay unas preguntas que surgen y que las hemos visto ahí recurrentes dentro de lo que nos van publicando, y es de dónde viene esa idea de que los murciélagos, además no son uno, sino que todos los murciélagos chupan sangre. Y cómo sucede eso, cómo afecta a las especies, si efectivamente, pues que efectivamente, pues hay algunas especies, pero pues si efectivamente esto se da, pues cómo ha afectado las especies de murciélagos, en las que no todas tienen este hábito alimenticio. Entonces, para que nos cuentes un poquito sobre eso. Bien, la pregunta es muy interesante y está hilada con lo que estaba diciendo yo. ¿De dónde nos viene el temor en general? Y te pasa cuando tú te vas a otra ciudad o a otro barrio. O sea, uno puede estar despalomado, puede estar incluso en situaciones vulnerables, pero si uno no reconoce, digamos, las circunstancias difíciles, pues ahí va caminando. O hay cosas que le causan un terrible temor y de pronto no lo son. Entonces, el temor principalmente viene del desconocimiento. El temor es la respuesta natural del ser humano a lo que no conoce, a lo que no puede reconocer. Y el temor nos puede matar. Y ahorita recuerden esto que les digo, ténganlo ahí en la mente, porque es la explicación de por qué los murciélagos son importantes para resolver el problema de la pandemia. Y ahorita van a encontrar el ligando al final de la charla, pero tengan eso en mente. Entonces, el temor nos puede matar, y el temor viene de no poder identificarnos en lo que estamos viendo. Si algo se nos muestra de una manera distinta a la que estamos acostumbrados, inmediatamente nos señala, nos genera un rechazo. Hay gente incluso que convierte esto en una patología y tienen fobias. Realmente se descontrola muchísimo frente a situaciones que les
en lo que hace el cerebro humano muy bien, que es encontrar como simbologías, pasarle la simbología de una cosa a otra. Eso hace el cerebro humano muy bien. Nosotros miramos la naturaleza y esto que nos parece algo, las condiciones se las asignamos a otra cosa. Hacemos ese proceso como de metáforas, como de poesía. Así como cuando uno dice, besó el labio de la arena de la playa, haciendo como referencia de que viene el agua y toca suavemente la playa. Pues ni la playa es un labio, ni el labio es una playa, pero en nuestra cabeza nosotros hacemos ese tipo de conexiones. Nosotros somos muy hábiles haciendo eso, los seres humanos. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué estamos acostumbrados los humanos? Estamos acostumbrados a la luz. Estamos muy acostumbrados a la luz. De hecho, nuestra morfología es una morfología muy particular. Nosotros somos muy chatos. Somos los mamíferos más chatos que existen en el mundo. No tenemos hocico. Nuestros ojos, las pupilas están encima de los incisivos. ¿Cuándo se ha visto? Si algún otro mamífero se quisiera burlarnos, nos señala, dice, ahí vienen los chatos, los primates. ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos los ojos ubicados justo al frente de la cara, mirando 2 veces la misma cosa. Y cuando tú miras algo 2 veces, inmediatamente puedes construir un triángulo. Eso es lo que llamamos nosotros triangulación, y nosotros calculamos distancias mejor que cualquier otro vertebrado, por lo menos. ¿Para qué nos sirvió eso? Nos sirvió para movernos en el mundo discontinuo de la vida de los árboles, donde tienes que saltar de una rama en otra cuando nuestros ancestros primates vivían en ese ambiente. Y lo hemos mantenido, pero con eso hemos mantenido la dependencia de la luz. Y nosotros los humanos, lo hemos incorporado en nuestro lenguaje. Entonces, cuando algo no te gusta, tú dices, eso es turbio. Le asignas un fenómeno óptico. Dices, eso es turbio. O dices, eso está muy oscuro. Mejor. No lo puedes ver, te genera desconfianza. Y ahora miremos la cosa desde la perspectiva de los murciélagos. Los murciélagos, hay algunos que ven muy bien, hay algunos que ven bastante bien, pero ellos no necesitan la luz para moverse. Ellos se mueven a eco. Entonces, si en este momento se va la luz aquí, se va la energía y quedamos a oscuras, si yo fuera un murciélago, puedo salir corriendo a la cocina de mi casa y traerme un vaso de agua rapidito y volver a sentarme acá sin chocarme con nada. Viven en un mundo que perciben a través de pistas que son muy distintas. Y nos representan, hay un concepto que se llama el antípoda. Los antípodas en la mitología griega eran los que vivían al otro lado del mundo, en el punto completamente opuesto al nuestro. Entonces, sensorialmente, los primates y los murciélagos están en 2 modos de entender el mundo muy distintos. Y entonces, al estar asociados a la noche, no todos, como mostraste tú en el video que no se pudo ver de los zorros voladores, que son diurnos, la mayoría de los murciélagos son nocturnos. Y en esa asociación de significados, pues murciélago significa noche, y noche significa no toda la confianza. Y aparte de eso, se ven muy distintos a nosotros, pues justamente porque su morfología está condicionada a ese modo de relacionamiento con su entorno a partir del oído. Si tú ves un murciélaguito, algunos de ellos parecen una oreja con ojitos. Y tiene lógica que sea así. Entonces, claro, cuando tú tratas de reconocer un primate, el rostro de un humano, en un murciélago a veces no lo reconoces. Cuando tratas de verte, te toca hacer un esfuerzo, porque entonces las manos ya no son estas manos, a pesar de que estas membranas son exactamente las mismas membranas que tienen los murciélagos. Pero no te queda tan fácil reconocerlo y eso genera mucha desconfianza. Están en sitios que son complicados. Sin embargo, mira tan interesante esto. O sea, en el comienzo de nuestra historia humana, el famoso hombre de las cavernas, pues nosotros le aprendimos a los murciélagos dónde era que tocaba vivir para resguardarnos de las condiciones adversas del clima. Y nosotros, los humanos, nos les metimos
a la casa a los murciélagos, a hacerle ruido, a defecar allá adentro, a dejarles malos olores, a perturbarlos. Y seguimos haciendo cuevas. Mira, esta es la cueva de mis papás. O sea, yo en este momento estoy en Bogotá, la casa de mis papás. Pero es una cueva, mírala, ahí está. Y si un murciélaguito la viera, pues reconoce su casa original, porque nosotros se la copiamos para pasar las noches en esos lugares, que ellos realmente lo hacen es durante el día. Entonces, ahí tenemos, digamos, como una primera aprehensión. ¿De dónde viene el mito? El mito de los vampiros. Si tú puedes adelantar no sé si está viéndose ya la presentación, pero si pudieras adelantar. No se está viendo, pero la vamos a compartir. Estamos todavía como resolviendo el tema técnico, pero. Bueno. Yo les tenía, cuando vean la presentación, una diapositiva especialmente preparada que se llamaba Todos los que chupan sangre, todos los que comen sangre. Y cuando la vean se van a reír, porque esa diapositiva está encabezada por el gato de mi casa, que come sangre. Y la sigue el perro de la casa, que come sangre. Y tenía una pulga, pues no sé si tenga pulgas ahora o no, ojalá no, pero que come sangre, y la tienen, y ponía un mosquito ahí también, que come sangre, y tenía varios animales que son bien carismáticos, un tigre de Bengala, que come sangre, y muchos otros animales que en general son carnívoros. ¿Qué hacen esos carnívoros? Pues son menos selectivos que los murciélagos. Se comen la sangre y se comen todo el paquete. Se abren el paquete de papas fritas y se comen las papas fritas y el paquete. Los murciélagos son más selectivos. Ellos solo hacen una pequeña heridita. Aquí hay una, no sé si se alcance a ver en la cámara, pero aquí hay una mordida de un murciélago de esos vampiros. No le dio para arrancarme el dedo. Es un pellizquito pequeñito. Ellos liban un poco de sangre. Lo que pasa es que si lo hacen mucho, y como todo depredador, ellos identifican los organismos que corren menos rápido, los que están enfermos, y si les empiezas a quitar sangre a un organismo que ya viene mal, eventualmente lo puedes hasta matar. Pero la intención de ellos no es para nada destruir a su presa, porque de eso comen. Entre más viva, mejor. Lo que pasa es que eventualmente sí pueden transmitir alguna enfermedad o la herida se puede infectar, pueden ocurrir esas cosas. ¿Cuál es la gracia aquí con el mito? Entonces, hay muy poquitas especies. Mientras todos los gatos, todas las especies de gatos grandes, chiquitos, tigres, leones, jaguares, pumas, comen sangre y comen carne y se comen todo, y todas las especies de algo que se parezca a un perro, llámese un chacal, un zorro, un lobo, se comen la sangre y se comen todo. Todas las especies de mosquitos, que hay cientos de especies de mosquitos, se alimentan de sangre, y cientos de especies de chinches y de pulgas, todas comen sangre. De los murciélagos, solo 3 especies. Y sangre de mamíferos, son tan refinados, tan caché los murciélagos, tan exigentes, tan de dedito parado, que no comen la sangre de todos. 2 de esos comen sangre de aves, y uno se ha especializado en el consumo de sangre de mamíferos, que es el vampiro común. Y hay el Desmodus rotundus, un animal maravilloso. ¿Qué puede hacer este animal? Este animal, cuando te mira, tiene sensores infrarrojos que te ve el cableado, por dónde van los vasos sanguíneos. Tiene una sustancia específica que es anticoagulante, que te hace la pequeña mordidita, la pequeña herida, y eso queda libando goticas de sangre que él las lame con su lengua. Y esa herida no la hace con los colmillos, sino la hace con los incisivos, con los dientes centrales. Entonces mira que la idea que nosotros tenemos de un vampiro mordiendo el cuello, haciendo huecos y chupando sangre como si tuviera un pitillo, no tiene nada que ver con el mecanismo de la estrategia de alimentación que tienen estos organismos. Solo 1, sangre de mamíferos, 3 especies de 1.430 especies. Eso no es ni el 1%. Muy poquitas. Muy poquitas. Como toda especie, si crece en número puede volverse un problema, eso es cierto. Y puede transmitirte enfermedades como si te mordiera el perro, el vecino, que tú no sabes si está vacunado o no está vacunado,
o si te muerde el gato de la novia que tú no sabes si está vacunado o no está vacunado. Cualquier mascota. De hecho, hay más casos de rabia, que es una de las enfermedades que se pueden transmitir, reportadas en humanos por gatos y por perros que por murciélagos. Y el porcentaje es desproporcionado, o sea, es como 80%, casi 90% de casos de rabia que vienen de animales con los que convivimos nosotros, y un porcentaje muy menor de rabia silvestre distribuida entre murciélagos y otros organismos de las cuales que nos pueden morder y nos pueden a través de la saliva pasar una enfermedad. Y aquí viene la parte más simpática para mí, la más chistosa del mito. La historia de Drácula, ¿dónde ocurre? La historia de Drácula no se da en el Chocó, no se da en los llanos orientales, no se da en Perú, no se da en Ecuador, no se da en México, ni en el Caribe, ni en Cuba. A pesar de la película esta muy buena recomendada, Vampiro en La Habana. Es una caricatura muy chistosa. Pero el vampiro original se supone que es europeo. Pues a sorpresa, Dianita, en Europa no existen estas especies. No existen estas especies de murciélagos hematófagos. Esas especies están restringidas a esta parte del mundo. ¿Cómo te parece? Eso quiere decir que es todo un mito, o sea, no se podría tener la especie, o sea, no podría haber existido Drácula como tal, sino que sale a partir de nuestra imaginación. Sí, Drácula fue un personaje histórico. No sé si ya están viendo la presentación, tú me indicas. Drácula fue un personaje histórico, que era un príncipe valaquio, un príncipe de lo que ahora es el área de los Cárpatos, de Rumania. Esa área históricamente fue invadida por los turcos otomanos islámicos, que luchaban contra los cruzados. O sea, vivieron unas guerras pues, que duraron varios siglos, de continuas invasiones de un lado, invasiones para el otro. Y ese príncipe, la historia es muy triste, a él lo secuestran por una traición del tío, el tío lo da como rehén a los turcos, a él y al hermano, él era el chiquito, este hombre se llamaba Vlad Tepes, esto por allá en el 1400, hace muchos años. Y mientras estaba allá, pues lo violaron. Una historia trágica, una historia realmente mal. Y como muchas de estas personas que han tenido una infancia muy traumática, el príncipe se escapa cuando es como adolescente, poco antes, logra llegar a su pueblo, pero el hombre viene mal. El hombre viene con la idea de vengarse y de erradicar a los turcos de su lugar, de sacarlos de su lugar y de su pueblo, y lo hace, y es un héroe nacional, y hay estatuas en Rumania en honor a Vlad Tepes, que logró este hecho histórico de sacar a los invasores turcos, pero el tipo se le fue la pinza, como decimos nosotros en Colombia, o sea, mal, y se volvió un empalador. ¿Qué es un empalador? Muerto en guerra, lo clavaba todo el cuerpo en una estaca, y así se conoce, el tipo muy mal. Y como muchos de estos personajes de la guerra, pues decían que él bebía la sangre de sus víctimas para hacerse inmortal. Lo que nosotros conocemos ahorita, había una serie por ahí muy famosa, los Walking Dead, unos zombies que se comían como la carne y la sangre de la gente, y eso los mantenía como vivos después de muertos. Y en el Caribe hay historias de estas, del vudú de zombies. Esa palabra en rumano antiguo se llama upier, y en la traducción, digamos, al latín, se latinizó, se le puso vampir, al zombie, vampir. ¿Qué terminó siendo vampiro? ¿Y qué tiene que ver eso con los murciélagos? Pues mi querido Charles Darwin, en Chile, en su viaje del Beagle, allá en el 1800, capturó el primer murciélaguito vampiro para la ciencia, el primer Desmodus, el que come sangre, que estaba, ¿qué haciendo? Estaba sacando sangre de una oreja
a su burro, un burro que le vendieron enfermo, y Darwin se quejaba, y en las crónicas está, le hicieron la que le hacen a cualquier extranjero que llega a país tropical. Él pidió un burro, bueno, se lo cobraron carísimo y le dieron un burro enfermo, y al burro enfermo le cayó el murciélago a sangrar, a aprovechar que era medio sonso el burro, y a morderle la oreja. Entonces él dice, vea esta cosa tan interesante, este animal se alimenta de sangre, es un carnívoro como el gato, el perro, la pulga, el piojo, se alimenta de sangre, interesante, captura uno, lo diseca, lo hace un ejemplar de museo y lo manda. Y entonces viene el tema de que un ser de la noche, un murciélago, y que se alimenta de sangre, pues ¿qué palabra le ponemos? Pongámosle vampiro. Pero en la novela, nosotros no conocemos la historia de Vlad Tepes. Nosotros conocemos es una novela que se generó en la época de Darwin, escrita por un contemporáneo de Darwin, un escritor inglés que se llamaba Bram Stoker. Y Bram Stoker ni siquiera estaba escribiendo de murciélagos. ¿Sabes de qué estaba escribiendo Bram Stoker? Estaba escribiendo del feminismo, que la emancipación de la mujer se da en esa cultura victoriana, y la protagonista de la novela no es Drácula. La protagonista de la novela es una Belmina, se llama esa, Mina Munray, que quiere ser periodista. Qué maravilla. No, nos llega una pregunta muy relacionada con lo que estás contando, y nos dicen que en algunas islas del Pacífico, en la isla Gorgona, los murciélagos salen durante el día. Nos preguntan que a qué se podrá deber ese comportamiento, teniendo como premisa que son principalmente nocturnos. Cierro la historia aquí del vínculo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Realmente, en la novela de Drácula original, la palabra murciélago aparece como 3 o 4 veces. Y el conde Drácula nunca fue un murciélago. Él habla de la noche, porque no puede salir en el día, dice, mis amigos de la noche, los murciélagos, las ratas, las cucarachas, pues lo hace de manera genérica. Entonces, nunca el conde Drácula pudo ser un vampiro. En las películas de los años 50, a alguien se le ocurrió que sería cinematográficamente un éxito convertir al conde Drácula en un vampiro, para que no lo descubrieran y todo este rollo. Y ahí se teje esa historia que ha traído pues tanto mal para los murciélagos. Como cualquier especie, los murciélagos sufren peligros. Ellos no son inmortales y tienen depredadores, y al ser tantas especies y al ser tan numerosos en ciertos lugares, pues son parte de las presas de muchas otras especies. De hecho, ellos tienen que ser muy cuidadosos. Ellos pueden moverse en la noche, han encontrado ese como su nicho, su espacio. Como pueden escuchar también, ese es el espacio donde nadie los compite. Pero en el día son realmente muy malos competidores, porque hay otros organismos que manejan mejor, como nosotros, la luz. Entonces a ellos no les iría tan bien. Y esos depredadores que salen en el día son los que restringen la actividad de los murciélagos a las horas de la noche y los otros competidores. ¿Qué pasa en los sistemas de islas? En los sistemas de islas las reglas del juego cambian, porque la isla está construida de una manera azarosa, lo que quedó dentro de la isla, y las relaciones pueden ser bien locas. Hay un programa que se llamaba La Isla de Gilligan, y Gilligan llega a ser novio de la superestrella de cine simplemente porque quedaron ahí de náufragos. Pues en una isla puede pasar cualquier cosa, las reglas de juego son otras. Entonces, por ejemplo, en las islas no solamente ocurren estos fenómenos de cambios en los comportamientos, de que los murciélagos pueden salir más temprano sin peligro de que haya depredadores, porque en la isla Gorgona se extinguieron los depredadores que había relatados en las crónicas por ahí de Pedro Cieza de León, que es el que le pone el nombre de Gorgona, que es el mismo que lleva a Pizarro a descubrir, a conquistar el Perú. El Perú ya está descubierto, bueno, muchos miles de años, pero con los primeros españoles que llegan, en ese barco viajaba Pizarro, y el cronista era Pedro Cieza de León, y él relata que había tigrillos, y había culebras, y había depredadores, que después lo que pasó con la isla Gorgona es que los desequilibrios naturales y el hecho de que la hubieran convertido en una prisión, en un presidio,
pues sobrepobló la isla en determinado momento y acabaron con todo lo que había ahí. Los murciélagos sobrevivieron y cuando salen entonces se encuentran que nadie se los come, porque la isla ahora es un parque y han modificado su comportamiento. Esa es la explicación de por qué el comportamiento está alterado en estos murciélagos. Hay compañeros de la Universidad del Valle pues que están ahí cerquita y han tenido hace mucho tiempo como objeto de estudio la fauna y la flora de Gorgona. Y hay una chica que estaba iniciando su tesis estudiando ese cambio en comportamiento a lo diurno de los murciélagos. Entonces mira que todo organismo es muy plástico en alguna dimensión. Y de las cosas que podemos nosotros cambiar, y esta es una buena noticia, es nuestro comportamiento. Muchas de las cosas malas que estamos viviendo nosotros ahorita las podríamos corregir, no con que nos salga otro brazo evolutivamente, ni otro cerebro, ni otro pulmón, sino con cambios en nuestro comportamiento. El comportamiento es plástico. Y eso es una buena... Eso que mencionas, y creo que vas hilando cosas maravillosas, porque también entender la historia, ver cómo inclusive pues la misma literatura refleja nuestros temores, pero también genera unas percepciones sobre las especies que al final afectan inclusive su conservación. Una de las preguntas que nos están haciendo es, ¿qué pasaría si acabamos con todos los murciélagos? O si acabamos y generamos una depredación exhaustiva no solamente de la especie, como ha pasado, y que llegue a su extinción a alguna de las especies, sino qué pasaría si efectivamente los murciélagos tuvieran una crisis y tuvieran, pues, se extinguieran en algunos sitios o desaparecieran de regiones. ¿Qué sucedería? Bien, voy a hilarlo con algo que dije al comienzo, y es, aprovechando que es el Día de la Biodiversidad. La biodiversidad no solo significa formas distintas, sino mira que significa comportamientos diferentes, y un subproducto de los comportamientos son las relaciones que puedes establecer con otros organismos. Entonces, cuando yo te estoy diciendo que Colombia es el país que más especies de murciélago tiene en el mundo, o que los murciélagos son el segundo grupo más importante en diversidad dentro de los mamíferos después de los roedores, que hay 1.430 y pico especies y muchas en camino que saldrán dentro de poco tiempo, trabajo que está en este momento cocinándose. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los murciélagos como entidad, todo el grupo, establece N.000 relaciones con lo que lo rodea. ¿Y qué quiere decir eso? Que son relaciones que nosotros llamamos funcionales, relaciones que tienen un propósito, que soportan un proceso, que mantienen una dinámica. Te voy a nombrar algunas de ellas, las más obvias. Los murciélagos tienen, por ejemplo, dietas distintas, más que cualquier otro mamífero en un solo grupo. Hay murciélagos que se alimentan de insectos, hay murciélagos que se alimentan de pequeños vertebrados, hay murciélagos que se alimentan de plantas, y luego plantas se alimentan del néctar de las flores de las plantas y se alimentan de sus frutos. Vamos a mirar qué significa por lo menos esa variedad. Los insectos, pues los insectos, si los dejamos solitos, si les quitamos a los que se los comen, pues ellos son muy panchos, lo mismo que los murciélagos de la isla Gorgona. Yo salgo donde quiera, aquí no hay policía que valga, crecen las poblaciones y los insectos son muy importantes muchos, pero los insectos pueden convertirse en plagas como cualquier población que no tiene control y afectar actividades muy humanas como por ejemplo lo que comemos, el abastecimiento de los recursos en los sectores primarios como por ejemplo la agricultura o la ganadería que se ve afectada, tiene sus problemas de garrapatas, babesia ahí que matan miles de vacas, las cosas que nosotros utilizamos para sobrevivir. Entonces, si quitáramos a los murciélagos, al menos esa fracción, los insectos no tendrían control y ya me imagino yo un mundo con Zika, chikungunya, dengue y todas las otras cosas que les dé la gana de aparecer dentro de los insectos, que son muchas más especies que se reproducen mucho más rápido, porque un insecto no dura meses en reproducirse, son semanas, y que lo hacen en números gigantescos porque no deja un hijito que quiere mucho,
pone cientos de huevos y a veces miles de huevos. Entonces, si quitamos a los murciélagos, quitamos el fenómeno de la regulación de esas poblaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si los murciélagos no salen a polinizar? Pues hace 50 y pico, casi 60 millones de años, los murciélagos están saliendo a establecer una relación que se llaman relaciones de amor. ¿Tú sabías eso? Se llaman las filias, se llaman las filias. Entonces, como esta es de los quirópteros, recuerdan lo que les dije de las manos, se llama quiropterofilia. ¿Qué es quiropterofilia? Una relación amorosa entre las plantas y los murciélagos. Entonces, los murciélagos que llegan a polinizar la planta, además la polinización es importante porque significa la reproducción sexual de las plantas, lo que les da variabilidad, lo que les da por la posibilidad de enfrentarse al medio, a los cambios de la naturaleza. Entonces, si quitamos la polinización, adiós variabilidad de las plantas y adiós respuesta de las plantas. Ahí con lo que estás mencionando, Hugo, Ricardo Rincón nos estaba preguntando que de todas las especies de murciélagos, ¿qué porcentaje puede ser polinizadores? Si nosotros vemos en términos, tú has hablado ya de la importancia como controladores de insectos, de polinizadores, ahí vemos que también se ha hablado mucho de la pérdida de polinizadores en el mundo. Si se acaban los polinizadores, nos acabamos ahí sí, porque todo el tema de alimentación, de producción agrícola, Sí. asociada no solamente a los insectos, sino también a otras especies, pues tendríamos que estarla viendo. Pero en ese rol, más o menos, ¿cómo están esos porcentajes dentro de los grupos de murciélagos? Te cuento. La mayor cantidad de las 1.400 y pico, unas casi 1.000 son insectívoras. Casi 1.000 son insectívoras. Nos quedan unas 400 y pico, como un tercio, que se dividen entre nectarívoros, los que se alimentan de néctar, y frugívoros. Los frugívoros son muchas más especies. Entonces, de esas 400 y pico, yo diría que un porcentaje está dividido como un 30-70. Entonces, al menos, yo diría que hay como un 20 y pico % de especies de murciélagos que son polinizadoras. No te puedo dar un número específico, ¿por qué? Porque es que estos números, ha sido tanto, digamos, el auge del estudio de los murciélagos que constantemente los números de especies están cambiando. Lo que sí te puedo decir es que Colombia tiene el mayor número de especies de murciélagos, que son 209, y el mayor número de especies polinizadoras murciélagas en el mundo. Hay un servicio a estos beneficios que recibimos de la naturaleza. Los biólogos y los ecologistas y los ambientalistas le llamamos servicios ecosistémicos o contribuciones de la naturaleza. Término muy bonito, contribuciones de la naturaleza. Una de esas contribuciones de la naturaleza, ya para terminar este pedacito, es los murciélagos literalmente siembran selvas y bosques hace 50 millones de años. ¿Por qué? Porque ellos comen los frutos, en los frutos van las semillas, y las semillas tienen que llegar a lugares distantes de su planta parental. Las plantas no pueden salir corriendo. Entonces, para que una planta papá no mate a sus hijas, tiene que encargarse de que esas semillitas donde van sus hijitos, plantas, lleguen a otro lugar donde haya condiciones adecuadas y no les compitan. ¿Quién hace esa función? Esa función la cumplen de una manera muy importante el viento, el agua, pero los animales. Y de los animales, los vertebrados, que tienen la fuerza, la capacidad de transportar esas semillas. A eso se le llama dispersión de semillas, a ese servicio. Y lo hacen los que más se muevan, pues todos los animales se mueven, pero los que vuelan se mueven sin tanta restricción de barreras. Entonces, entre aves y murciélagos han sembrado un porcentaje enorme de los bosques y selvas que tú ves en las postales, en los libros de texto, en los documentales. ¿Quién sembró esos árboles? Pues los sembraron entre aves principalmente y murciélagos, con una ventaja, y es que los murciélagos, por un tema de peso y energía, desarrollaron la capacidad de defecar al vuelo. Entonces son como unos bombarderos literales que pueden poner miles de semillas por metro cuadrado
en las selvas tropicales. Qué maravilla. Increíble. Es increíble, Las te aves digo. tienen que llegar a un lugarcito. Las aves son más exclusivas en términos de la defecación. O sea, ellas llegan y ahí defecan en su palito preferido. Los murciélagos no tienen ningún inconveniente, unos descarados. Por donde van dejando semillas y prestándonos este servicio tan impresionante. Entonces, ¿qué quiere decir esto en conjunto? Lo voy a poner en una sola frase, Dianita. Si nosotros quitamos los murciélagos, no tenemos vida en este planeta como la conocemos. Así es. Y ya se nos está acabando el tiempo, Hugo, pero aquí podríamos durar, yo creo que otra hora más. Pues hay un tema que es importante que toquemos y es los murciélagos dentro de esta pandemia que estamos viviendo. Pues ya hemos hablado también y hay unos términos que aparece el término de zoonosis, en donde las enfermedades se transmiten de animales a humanos. Podemos tener antropozoonosis, zoonosis, todo este tipo de cosas, que efectivamente pues desde a los animales podemos en algún momento tener contagios a los humanos y pues es un tema que puede llegar a ser muy delicado y pues que efectivamente dentro de todos los temas que se han hablado del origen de la pandemia, este es uno. Cuéntanos desde tu perspectiva como experto de poder entender un poco más sobre estas cosas que están sucediendo y cómo lo ves. O sea, ¿qué nos puedes contar sobre este tipo de situación? Te lo voy a contar desde dos maravillas increíbles que tienen los murciélagos. Los murciélagos hacen dos cosas mejor que cualquier otro animal vertebrado en la Tierra. Una es vivir más tiempo, ser más longevos, llegar a edades más avanzadas que cualquier otro organismo. Un murciélago con el tamaño que tiene, que debía vivir lo que vive un ratón, meses o unos pocos años, hay murciélagos que pueden llegar a vivir 40 años y hay casos incluso más extremos anecdóticos, pero en la literatura por lo menos 40 años. Eso es como si nosotros con nuestro tamaño llegáramos a vivir 700 años. O sea, los murciélagos resolvieron el lío del deterioro de sus propias células. Y eso es tema de una charla gorda, pero viene la segunda pista. Y la otra cosa que pueden hacer ellos es vivir en los grupos más grandes de vertebrados que conocemos. Yo viví en Texas y ahí había dos cuevas muy famosas, una se llamaba Bracken's Cave y la otra se llamaba Carlsbad. En Carlsbad vivían 40 millones de murciélagos en una cueva. Y vivir 40 millones de individuos en una cueva es chévere hasta que alguno hace achú. Claro. Mira lo que ha pasado con nosotros. Entonces, ¿cómo es posible que los murciélagos hayan logrado hacer esto? Ese es un regalo que les dio la naturaleza, se los dio la evolución. Y tiene que ver con una característica. El sistema inmune, vamos a tratar de hacer esta historia corta, pero concisa, concisa, corta, pero sustanciosa, lo que quería decir. Las células de la exterior del cuerpo, el ectodermo, es el que siempre tuvo a cargo la parte de protegernos y comunicarse con el medio. Ahí se cocina el sistema inmune. Y ese sistema inmune, en principio, nos protegía de la principal amenaza que existía allá afuera, que no era viva. Era la radiación ultravioleta. A través de unas células que tenían una sustancia, que es un pigmento, que es la melanina, los melanocitos. Esos melanocitos, entre muchas otras, participan en la generación de enzimas que se volvieron muy pilas en reconocer lo que viene de fuera. Una de esas son las familias de las tirosinas. Las tirosinas están directamente ligadas a otras enzimas que tienen que ver con la energía que se necesita para reaccionar, que se llaman las quinasas. Y los animales que tienen altísimas exigencias energéticas son los más pilos en manejar las quinasas. Y de todos los organismos del mundo, los que mejor manejan las quinasas son los murciélagos. Son los murciélagos. ¿Y por qué?
porque pudieron generar experimentos de quinasas. ¿Y por qué? Porque viven en la noche donde el ultravioleta no es tan grave. Entonces salían unas moléculas así medio chuecas, pero resulta que esa molécula tenía una propiedad, en su chuequera tenía una propiedad de reconocer algo que las otras no, activar un proceso que las otras no. Entonces, ¿qué hacen los murciélagos? Aún un virus no lo mata. Mira lo que voy a decir. Aún lo que lo mata a uno de un virus es la respuesta, el temor del cuerpo. ¿Recuerdas que te iba a decir que iba a hilar que el temor nos puede matar? Así es, El claro que sí. temor de nuestro cuerpo, el temor del sistema inmune es lo que nos mata, porque un virus no está vivo. Un virus tú no lo puedes estrangular hasta que se asfixie o quitarle la comida hasta que se muera de hambre. Un virus no tiene metabolismo, pero ¿qué es lo que sí reconoce nuestro cuerpo? Hay algo reproduciéndose, hay algo creando, haya cosas, eso puede ser peligroso, mandémosle todo el ejército y resulta que el ejército termina comiéndonos a nosotros mismos, nuestras células, generando inflamaciones. Y hay toda una familia de genes que están relacionadas con las inflamaciones. ¿Qué hacen los murciélagos? Los murciélagos no son relajados, como dicen los muchachos ahora. Llegó la enfermedad, llegó el virus, déjelo que actúe ahí, no nos vamos a matar. Y en eso le dan tiempo al sistema inmune de que pueda reconocer lo que viene de afuera y encontrar un mejor mecanismo antes de que nosotros nos autodestruyamos para controlarlo. Esa es la historia, digamos, como didáctica de por qué los murciélagos tienen esa capacidad de enfrentar los virus. ¿Y por qué la desarrollaron? Porque si tú estás consumiendo insectos en la manera como lo hacen los murciélagos, que un murciélaguito se puede comer su peso en insectos en una noche. Eso significa muchos insectos, y muchos insectos que han estado haciendo toda la noche, picando a Diana, picando a Daniela, a Laura, a todos los que nos están acompañando aquí en esta charla, y tomándole muestras de sangre a Hugo Mantilla, a todos los quiropterólogos del mundo, a toda la fauna del mundo, que en últimas llega al sistema de los murciélagos. Entonces, si los murciélagos no hubieran podido negociar ese encuentro frecuente con los virus, no existirían. Y resulta que ellos sí pudieron, porque existen, a partir del mecanismo que les digo. Entonces, ¿cuál es el mensaje bonito de fondo en esto? Muchas de las cosas que te he dicho están por partes. Eso ha sido una parte, digamos, más o menos reciente de mi investigación, en la que hemos estado más comprometidos con este tema de las enfermedades zoonóticas y tratando de entender qué función cumple cada elemento de la naturaleza. Entonces, eso por un lado. Los murciélagos son una fuente de información importantísima para entender qué es lo que nos va a ayudar a salir de esta pandemia y de las que vienen, porque esta no es la última. El que se esté pensando que esto pasó y luego ya solucionamos el lío, no. ¿De dónde vienen las pandemias? El principal escudo que teníamos era el equilibrio de la naturaleza. Y aquí viene el concepto con el que quisiera cerrar la charla. Se llama el concepto de una salud. Y pasa por el tema de la biodiversidad. Esta idea es intuitiva, Dianita. La naturaleza la puedes, con toda certeza, asimilar a un organismo vivo. Las ideas de la teoría Gaia de nuestra querida Lynn Margulis. Así es. El planeta se comporta como un ser vivo y todo ser vivo requiere de unos equilibrios. Tú desestabilizas esos equilibrios, te da fiebre, te da diarrea, no puedes respirar bien, lo que sea. Eso le pasa al planeta y se sacude. Nosotros estamos causando el desequilibrio. Entonces, la salud humana es una consecuencia directa, interconectada, interdependiente con la salud de los ecosistemas. Y cuando digo la salud humana, no solamente estoy hablando de la salud médica, la salud de nuestras economías. Es una función de cómo esté funcionando la naturaleza. Y la prueba es ahorita, mira, la naturaleza dejó de funcionar, nos pasó una zoonosis y la primera cosa que hicimos fue dejar de volar en aviones. ¿Y claro, quién podía establecer esa relación de dominó? O apareció la pandemia, o sea, alteramos la naturaleza, nos aparece una pandemia y ya no podemos salir a escuchar música en un bar.
todo lo que mencionas, Hugo, yo creo que es muy valioso porque además ahí tenemos que tomar conciencia de nuestro papel dentro de este planeta. Nosotros tenemos una visión muy egocéntrica, entonces pues obviamente todo está girando alrededor de la humanidad, de las situaciones, pero cuando nos vemos que efectivamente, como tú lo mencionas, estamos interconectados, que nuestra vida depende de ese equilibrio sutil de que lo podemos concebir como también lo estás comentando, como un solo organismo en donde el planeta todo está interrelacionado. El tema de las alas que se mueven en un país pueden generar tormentas o pueden generar unas consecuencias en otra parte del planeta realmente creo que lo hemos reconocido. Esta pandemia nos ha tomado también, tú lo dices, pues la última de 1917 que veíamos como con diferentes consecuencias, esta vino en avión. Las otras iban un poco más lento en sus procesos, entonces, pues aquí también vemos como esa rapidez con la que estamos viviendo, la misma tierra se encarga de llamarnos la atención. Y miren que si nosotros lo vemos desde la perspectiva de la ciencia, la consecuencia o la acción más inmediata que tenemos que tener para poder controlarlo es el tema del distanciamiento social. Y no tiene que ver con que efectivamente, pues como humanos tengamos este relacionamiento cercano, sino que tiene que ver que si nosotros lo vemos a todos los niveles en términos biológicos, cuando hay grandes concentraciones de cualquier especie, efectivamente la misma naturaleza se encarga de generar estrategias para controlar esas altas concentraciones. Y lo veíamos con la evolución, con la adaptación, con los procesos de selección. Entonces, esta no es más sino otra estrategia adicional que nos está mostrando de cómo efectivamente hacemos parte de un todo y parte de un equilibrio. Hugo, hay 1000 preguntas. Yo creo que esto va a tener que tener una segunda parte. Nosotros lo habíamos pensado como una primera por el Día de la Biodiversidad, pero efectivamente creo que son charlas muy importantes, te digo, y así muy anecdotario, cuando le dije a mi hijo que iba a tener una charla de murciélagos, y además es hijo de bióloga, pero creo que no hemos hablado suficiente, me dijo, mamá, preguntemos si son ratones voladores. Pregúntale al experto. Y la vi también dentro de todos esos mitos, me dijo, pues igual estaba chiquito, pero así conciben, pues también y como que tienen en su imaginario. Quiero que en esas últimas palabras, para ya poder ir cerrando, efectivamente que nos puedas contar cómo los quirópteros efectivamente no son ratones voladores, sino que son unas especies diferentes que tienen unas características muy notables que han sido producto de unos procesos de evolución. Solamente como para cerrar, casi que para que nos quede de abrebocas de otro momento en el que nos volvamos a reunir, que podamos ya tener todos estos temas tecnológicos resueltos para poder mostrar las presentaciones. Las vamos a colgar para que ustedes igual las puedan tener y lo unimos todo una cosa con la otra. No hay problema, menos mal ahorita la tecnología nos lo permite y pues efectivamente que podamos ir teniendo conversaciones cercanas sobre estos temas. Bueno, ¿cómo se llama tu bebé? Juan Esteban se llama. Pues no, ya no es un bebé, yo lo vi en una foto. Sí, tipo, tiene pues 9 años, siempre será ya, 10 años, ya es un, pues ya siempre es es un un bebé. señor, Juan Esteban. Bueno, esta a petición de Juan Esteban. Sí, los murciélagos comparten cosas con los ratones, pero no son ratones. Comparten el hecho de que somos mamíferos. Entonces, y dentro de los mamíferos hay unos que se ven incluso más raros, por ejemplo los delfines, se ven muy raros. Los delfines se parecen en su morfología más como un pescado, un pez, pero son también mamíferos como nosotros, mamíferos, así digamos, recitando la definición no tan ajustada, son los que tienen glándulas mamarias, que tienen teticas y alimentan a sus hijos a partir de leche que producen esas glándulas cuando son bebés. Tienen ese cuidado parental, que es una cosa muy bonita, aprenden. O sea, los mamíferos tienen esa característica. Y han sido tan exitosos que
ocupado muchos lugares, por ejemplo el agua, y por eso se ven diferentes, porque están adaptados a esa condición. Los murciélagos vienen de un grupo de organismos que se alimentan de insectos y por eso mantienen, muchos de sus especies mantienen esa condición, que están lejos de los que comíamos como fruticas, que somos los primates, y los ratones, o sea, los ratones están más cerquita los ratones en términos evolutivos a los primates, son lo que llamamos nosotros en biología el grupo hermano. Es decir, en algún momento de algo que no era ni un ratón ni un primate, empezaron a acumularse cambios para formarse un ratón y un humano. Y por allá lejos, en otra parte, digamos, de la historia evolutiva, unos que se adaptaron a comer insectos y a la vida arborícola terminaron volando. Y esa es la historia, digamos, resumida de donde salen los quirópteros. ¿Por qué se parecen? No está mal, digamos, encontrar la similaridad, porque son chiquititos. En los ratones se hacen chiquitos porque ellos, su estrategia de sobrevivencia es meterse en huequitos. Eso es lo que mejor hace un ratón, debajo de la tierra. Entonces, si tú eres muy grande, pues tienes que hacer un huecote y eso te cuesta tiempo y de aquí a que lo acabes, si tienes que escapar, pues chao, se acabó la historia. Entonces, se fueron seleccionando animales más chiquititos y eso los une en tamaño. Tienen pelos porque son mamíferos, una de las características del pelo. Los mamíferos tienen problemas en manejar la temperatura y la naturaleza les ha puesto un abrigo. Estos mismos pelos de nosotros, que cumplen exactamente la misma función. Entonces, se parecen en los chiquitos y en que tienen pelos, pero mira que difieren en el ambiente donde viven. Mientras uno es terrestre, ultraterrestre, vive debajo de la tierra, el otro es de los árboles, del aire, de las 3 dimensiones y ve el mundo de una manera distinta. Entonces, está bien, digamos, identificar las similaridades de que son pequeñitos y tienen pelo porque son parte, digamos, del gran grupo de los mamíferos, pero cuando ya empezamos a mirar dónde viven y qué hacen, pues ahí sí ya no encontramos tanta relación. O sea, unos viven debajo de la tierra, son chiquititos, se reproducen mucho, muy rápido, dependen de las cosechas. Entonces, en el momento en que hay cosechas, un ratón genera montañas de hijitos. Los murciélagos no tanto. Los murciélagos, como vuelan, ¿qué tal una mamá murciélaga cargando quintillizos como un ratón? No alcanza a dar el primer aletazo y ya está en el piso. Entonces, mira que empiezan a ser distintas las biologías, los modos en que viven. Entonces, son realmente representan dos estrategias muy distantes. Con respecto a la transmisión, para dejar ese último pedacito, por eso es que nosotros siempre hablamos de que el virus estaba hospedado en un murciélago, pero pasó al humano a través de un puente de otra especie. En el caso, por ejemplo, del síndrome del Medio Oriente, que era otra enfermedad respiratoria, pasó a través de un camello. En el caso del SARS, que fue el primero, digamos, de estos grupos de coronavirus que generó una pandemia así seria, pasó a través de un gato, una civeta. Y en este se está hablando de un pangolín. Todos esos son animales que están más cercanos a los ratones y los primates. O sea, se necesita, porque este es un elemento importante de toda transmisión. Las transmisiones se dan por dos cosas. Se dan por las relaciones del parentesco, qué tan parecidos somos nosotros, o sea, se contagian más fácil los que se parecen entre sí, y lo otro es el porcentaje de encuentro, la frecuencia de encuentro, la probabilidad de que nos encontremos. ¿Cómo llegan a nosotros? Pues es que nosotros estamos rodeados de unos que son parientes lejanos, las vacas, los cerdos, las gallinas, y con una característica extra, que tenemos millones de estos animales rodeándonos, que son como caldos de cultivo. Entonces, si tú te pones a pensar, por ejemplo, si en el mundo son 8.000 millones de humanos, ¿cuántas vacas hemos crecido nosotros a propósito? ¿O cuántas gallinas existen por causa de los humanos? Cada uno de esos animales domésticos es un puente de paso de cosas que se parecen más o a una gallina hasta a nosotros, por el cuento del encuentro, de la frecuencia de encuentro, o de cosas que se parecen más a un gato y que llegan a través de nuestras mascotas, o que se parecen más a un cerdo o una vaca y que están en la naturaleza. Eso por un lado. Y por el otro lado, el tema que tenemos que tener, digamos, muy en cuenta es
que nosotros nos hemos metido a veces directamente a la naturaleza a sacar los organismos, Así por es. pura curiosidad, de puros malosos, o a veces para comer. Y los sacamos allá de la cueva donde estén y los bajamos del árbol o los sacamos del agua y los ponemos encima del plato de la mesa. Los traemos aquí cerquita, sin ser conscientes de que eso puede ser un problema. Pero mira que la afectación no es de ellos no son los que están viniendo a buscarnos, por eso es que los dejemos quietos, nosotros los estamos trayendo cerquita de nosotros. Así es. Dianita, ha sido un placer enorme, chévere que se pueda colgar las ayudas, esto dificultó un Así poquito la es. cosa al comienzo, pero creo que hemos tenido una charla muy agradable. A mí me da una alegría enorme volver a verte. Gracias por la oportunidad, gracias a los muchachos de la asistencia técnica, que yo sé que no es sencillo, y gracias a la audiencia que han respondido a Pues toda esta gente curiosa. hemos tenido muchas preguntas, varias de ellas nos quedaron sin resolver, pero creo que es muy importante pensarlas dentro de una próxima experiencia que tengamos igual y que podamos nosotros conversar de estos temas. Te agradecemos muchísimo de haber respondido a esta invitación y que nos contaras de esta forma tan apasionada, porque además sé que te viene del alma el poder compartir sobre estas especies y lo haces con ese cariño como cuando uno cuenta de los hijos. Esto es una cosa que si ustedes lo ven, como lo va contando, le brillan los ojos al hablar de las diferentes especies, de los beneficios, de cómo efectivamente son especies que además son necesarias para nuestra supervivencia y que tenemos que tener en mente es que este equilibrio o el equilibrio del planeta tenemos nosotros que velar por él y tenemos que estar trabajando en este sentido, tener la conciencia. En alguno de los comentarios nos decían que estos temas son indispensables de contarlos en los niños, en los jóvenes. En Creo todo. que aquí efectivamente, para que no crezcamos con unas ideas preconcebidas que al final pueden hacer que tomemos acciones que no son tan asertivas para la conservación. Hugo, yo realmente de todo corazón te digo muchas gracias. Al todo el público nos encanta saber que tuvimos más de 60 personas hasta el final igual apasionadas por estos temas, que el tema de los quirópteros, de los murciélagos, no es tan, no, en algunos casos no genera como estas inquietudes así como muy explosivas, pero sí efectivamente vemos que hay mucha gente interesada en poder conocer más sobre estas especies y pues cómo se están conservando o cómo están afectando en algún momento o cómo han sido partícipes dentro de este proceso que hemos vivido. Entonces, pues Hugo, mil gracias, colgaremos toda la información para que puedan tener y también daremos respuesta a las preguntas que se quedaron pendientes para que las tengan en la ayuda de esta exposición. Muchas gracias. Bueno, un abrazo a todos. Muchas gracias desde Colsubsidio. Para nosotros este es un espacio muy importante, el poder abrir diálogos con el público en general. Si queremos que la ciencia esté al alcance de todos, que el conocimiento sea un conocimiento en el que todos estemos interesados, que participemos, que tengamos la oportunidad de hacer preguntas de las que uno dice, no, yo no pregunto eso porque de pronto es demasiado básico. No, todas esas preguntas son las importantes, todas esas preguntas que las resolvamos y esas inquietudes hacen que entre todos podamos conocer más y sabemos que el conocimiento genera desarrollo. Entonces, veamos que la ciencia está en todas partes y a partir de eso es una invitación a que esa curiosidad los haga ir a profundizar un poco más. En YouTube van a encontrar varios de los videos que ha hecho y documentales que ha hecho Hugo sobre estos temas. Son muy interesantes, los transmite de forma muy didáctica con esas experiencias de campo que son inolvidables, en donde se estaba a medianoche con las mallas en la mitad de un bosque, pues viendo y capturando murciélagos para su estudio y después liberándolos, y ahí es cuando uno ve realmente que son animales espectaculares. Entonces, un abrazo a todos, muchas gracias por participar y a ti, Hugo, pues nuevamente un agradecimiento profundo. Muchas gracias. Gracias a Daniela también por la invitación.
A todo el luego. equipo que ha estado aquí detrás del Todo el backing. equipo, Igual. Fabio, la asistencia increíble. Muchísimas gracias, Martín.